El disfraz que no debía usar. Todo pasó en vísperas del Día de Muertos, cuando buscaba un disfraz para la fiesta del fraccionamiento donde vivía. Fui al tianguis de San Felipe de Jesús, en la Gustavo Amadero, donde venden desde comida hasta ropa usada. En un puesto al fondo, entre chamarras militares y botas viejas, vi un traje de charro negro con herrajes dorados. Estaba impecable, planchado, como si lo hubieran estrenado ese mismo día. El vendedor no era como los demás, alto, moreno, de bigote bien recortado y mirada firme. Tenía la postura de los señores de antes, esos que no sonríen ni aunque los saluden. Vestía camisa blanca, fajada, botas lustradas y un sombrero oscuro. ¿Cuánto por el traje?, le pregunté. Me miró despacio, como midiéndome. Lléveselo completo, joven, pero no lo mezcle con otras prendas. Así como está se debe usar. ¿Es original?, insistí. Lo fue, dijo él con voz grave. No entendía a qué se refería, pero por lo que vi el traje me quedaría perfecto para la fiesta de disfraces a la que quería ir. Pagué y me fui. Ya en la casa lo extendí sobre la cama. En el interior de la chaqueta estaban bordadas las iniciales AGC. Dentro del sombrero, vi unos cabellos que salían de la tira que rodea el inicio del interior del sombrero. Descosí una parte y encontré una trenza de cabello oscuro, seca, amarrada a la cinta. No sé por qué, pero sentí un leve mareo. Me dije que era por no desayunar. Esa noche fue la fiesta. Con el traje y mi maquillaje de calavera, apenas llegué, varios me miraron raro, como si me conocieran. Un señor de bigote canoso, se me acercó y dijo: «No puede ser, si tú ya estás muerto». Se persignó y se fue corriendo. Intenté tomarlo a broma, pero todo empezó a ponerse tenso. La música se cortó unos segundos y todos voltearon hacia mí. Sentí un calor extraño bajo la chaqueta, como si la tela respirara. El corazón me latía acelerado. El cuello me ardía. Al mirar mis manos, mis muñecas, vi que el bordado del traje había dejado una marca dorada en mi piel, como si el hilo se estuviera despintando o se estuviera fundiendo con mi piel. Sentía que estaba alucinando. Me fui al baño para quitármelo, pero las mangas parecían apretarse solas, como si alguien las jalara desde atrás. Tanto me jalé el chaquetín que rompí el forro. De dentro cayeron una medalla bordada, el pabilo de una vela o veladora pequeña con la punta chamuscada, una tela negra y una foto tipo credencial, gastada. En el reverso decía: Antonio García Cortés, 1965-1998. Eran objetos de recuerdo fúnebre, como los que las familias entregan en los velorios. Salí del baño pálido, mareado. El traje me asfixiaba. Afuera todos bailaban, pero el ambiente era distinto. Me fui sin despedirme. Al amanecer vi el traje acomodado en la silla, perfectamente doblado, con el sombrero encima. No recordaba haberlo dejado así. De hecho, no recordaba ni cómo había llegado a la casa o cómo me había podido quitar el traje. Quise regresar al tianguis para reclamarle al vendedor, pero el puesto ya no estaba. Solo quedaba un espacio vacío, y en el suelo, un cartón manchado con las letras AGC, escritas con marcador negro. Mientras lo veía, un escalofrío me recorrió. En el reflejo del vidrio de un local sobre la banqueta, frente a mí, vi mi reflejo y detrás de mí vi parado al mismo hombre que me había vendido el traje. De pie, inmóvil, con la mirada fija en mí a través del reflejo. Me giré y no había nadie. Esa noche lo entendí. El traje pertenecía a ese hombre, y él mismo me lo había vendido, o mejor dicho, me lo había entregado. El fin de semana siguiente fui al panteón que está a unas cuadras de mi casa. Cavé un hueco pequeño junto al muro y enterré el traje con la medalla, la foto, el trapo y el pabilo de la veladora. Al terminar escuché 3 pasos firmes detrás de mí. Sonaban como botas con espuelas. No volteé, solo bajé la cabeza y cerré los ojos. Me quedé quieto, esperando. Un viento seco pasó entre los árboles y el ruido de los pasos se fue alejando.
hasta perderse por completo. Desde entonces, el tianguis vuelve a instalarse, y entre los puestos se ve a un hombre delgado, alto, de bigote poblado y oscuro, vendiendo ropa. Nadie lo toca, casi nadie le habla. Pero los que lo han visto de cerca dicen que su mirada sigue igual, firme, serena, y que justo esa mirada que siempre tiene nunca deja ver si realmente está vivo. Hay fechas en las que el mundo parece respirar distinto. Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, las fronteras se vuelven delgadas y el silencio tiene otro peso. Dicen que esos días no hay barreras entre los vivos y los muertos, que el aire se llena de memorias, de voces, de presencias que regresan a buscar lo que dejaron inconcluso. Hoy reunimos 3 historias que ocurren justo en ese umbral. Una sobre un disfraz que nunca debió usarse, otra sobre un pozo que guardaba algo más que agua, y la última sobre un velorio donde la muerte decidió quedarse un poco más. Relatos nacidos en el corazón de esas noches en las que los vivos caminan demasiado cerca de los muertos. Apaga las luces, ajusta el volumen y escucha lo que sucede cuando el velo entre ambos mundos se levanta. Bienvenidos a Narraciones Negras. El pozo detrás del panteón. Soy restaurador de monumentos. El año pasado me contrataron para preparar el panteón de Belén antes del Día de Muertos. Había que limpiar esculturas, repintar cruces, sellar goteras. Desde la primera tarde los veladores me advirtieron: no se acerque al pozo del fondo. En estas fechas el agua no está quieta. Pensé que era superstición, pero la segunda noche, mientras anotaba pendientes, empecé a oír un goteo. No era agua cayendo de una llave, era más pesado. Fui hacia el rincón y encontré el pozo, parcialmente tapado con un medio círculo de piedra y un crucifijo oxidado al lado. Al enfocar la linterna vi una cuerda húmeda colgando dentro, como recién usada. Los trabajadores viejos me habían contado que ese pozo se abrió por última vez en un Día de Muertos, hace décadas, para limpiar el panteón. Decían que ahí arrojaban restos de ataúdes y huesos exhumados, y que desde entonces, si lo tocabas, algo te seguía. Esa noche bajé una cámara amarrada a una cuerda. En la pantalla se veían raíces, madera podrida, y justo antes de que la señal se cortara, una mano salió de la nada e intentó agarrar la cámara por el ente. Pálida, delgada. Subí la cámara de inmediato. Yo me encontraba sin aliento. Al día siguiente, una compañera restauradora del equipo me enseñó un documento del siglo XIX. El pozo fue sellado tras una profanación. Un hombre robó objetos de tumbas y desapareció ahí dentro. Decía que cuando intentaron rescatarlo, el agua del pozo subió sola y se llevó su cuerpo. Pensé que al parecer conectaba con algún tipo de río subterráneo. De noche, el sonido volvió, más fuerte. El aire estaba helado. Metí la linterna y vi que no había agua, solo tierra negra que se movía lento. Parecía que pasaba por debajo un río de lodo, o algo parecido. Dejé caer un gancho pesado atado a una cuerda resistente, de esas para escalar. Casi de inmediato sentí que arrastré algo. Era un objeto pesado, pero no tanto como para no poder remolcarlo fuera del pozo. Terminó siendo una bota vieja. Cuando la volteé, cayó de dentro una buena cantidad de lodo negro y entre los restos en el suelo había un dedo humano, húmedo, recién cortado. Lo aventé todo al pozo otra vez, incluidos gancho y cuerda. El panteón cambió desde esa noche. Las herramientas amanecían oxidadas, las escaleras marcadas con barro de pies descalzos. Los perros aullaban al mismo punto, frente al pozo. A la mañana siguiente mi compañera no llegó al trabajo. Su celular mandaba buzón. En la mesa donde estuvo su mochila había un charco oscuro, y en el centro una pulsera suya, doblada. Como tuve que restaurar una zona bastante grande del panteón y me encontraba solo, tuve que quedarme a velar, pues las festividades del Día de Muertos ya se acercaban, y el tiempo se nos acababa. Cayó una tormenta de madrugada. Me encontraba a unos pasos del pozo, y vi que empezó a rebosar agua espesa, casi negra. Me acerqué
y vi que en la superficie flotaban medallas rotas, anillos, dientes y entre ellos una credencial empapada. La tomé y vi un rostro conocido. Era el rostro de mi compañera. La tomé y sentí que estaba tibia. Sellé la mitad del pozo que quedaba abierta con 2 pedazos de lápidas, cal y cemento. Clavé por fuera unas alcayatas y pasé alambre por encima. Apreté la tapa, la amarré con alambre. Al anudarlo y torcerlo para ceñirlo más, me corté la mano por accidente. El alambre tenía la punta afilada. Después de ver casi paralizado mi herida, marqué una cruz con mi propia sangre sobre las lápidas que había usado como tapas. Me quedé sentado frente a él, escuchando. Al principio solo silencio, luego golpes sordos. Como si algo empujara desde abajo, queriendo salir. En ese momento pensé que mi compañera podía haber caído al pozo. Grité, golpeé con el mazo una y otra vez hasta que el cemento se agrietó. De pronto, el agua brotó con fuerza, salpicando lodo, fragmentos de hueso. Caí hacia atrás salpicado por todo lo que el pozo resumaba. Y una mano, solo con los huesos y algunos tendones y jirones de ropa, quedó en mi pecho, con los dedos apuntando hacia mí. Y en uno de los dedos reconocí un anillo. Era de mi compañera. Retrocedí y el aire se volvió denso, irrespirable. Del brocal emergió un brazo muy grande, hinchado, la piel gris. No tuve tiempo de correr. Me sujetó por el tobillo. Caí, pisé el borde del pozo y el cemento cedió. Alcancé a aferrarme con una mano al crucifijo. Lo único que recuerdo es ver algo abajo, algo que no era un cuerpo, sino muchos rostros apretados, como si el agua misma tuviera forma de gente. Me tiraban hacia ellos. Luché con todas mis fuerzas. Grité y me aferré al crucifijo que se encontraba bien afianzado al piso. De lo contrario, no sé qué hubiera pasado. De repente el brazo cedió. Me soltó y volvió al pozo junto al cúmulo de rostros aberrantes que se asomaron de entre el lodo. Cuando me sentí libre, me arrastré unos metros lejos del pozo y luego me desmayé. Desperté al amanecer, tirado entre las tumbas, todavía empapado. El pozo estaba sellado otra vez. El cemento estaba fresco. Nadie más en el panteón. Ni herramientas, ni rastro de equipo. Solo el crucifijo torcido y en el borde, mi libreta abierta. Las páginas estaban pegadas por la humedad. En la primera hoja había una frase escrita con tinta corrida. El día en que los muertos vienen, siempre dejan abierto. Hoy, el panteón ya no recibe visitas nocturnas. Ese rincón del panteón se clausuró. Los guías pasan rápido por esa zona. Dicen que el pozo se hundió, que lo taparon con tierra. Pero cuando llueve, el agua vuelve a salir, negra, tibia, con olor a óxido. Y cada 2 de noviembre, los veladores aseguran escuchar golpes debajo de la tierra, como si alguien desde el fondo siguiera trabajando. El último velorio. Viajé de noche a San Lucio, Veracruz, para el velorio de mi tía Consuelo. La carretera olía a tierra mojada y caña podrida. Cuando llegué, la casa ya estaba llena de gente callada. Las flores se veían marchitas, las velas casi consumidas, y el aire olía a cera vieja, como si el velorio llevara días. Saludé a mi primo Julián y le dije en voz baja: «En esta casa nadie se va del todo, ¿verdad?». Él me miró sin responder. Dentro, los parientes se movían despacio, como si temieran hacer ruido. El ataúd estaba abierto, y mi tía parecía dormida, con las manos cruzadas sobre un rosario en el pecho. En el altar había 2 velas encendidas. Noté que la cera de una caía ligeramente en diagonal, como contra la gravedad, pero en ese momento pensé que era un efecto óptico. En una esquina, una silla vacía con un rebozo doblado parecía estar reservada para alguien más. Cuando empezaron los rezos, una señora dijo que no debíamos interrumpirlos. A mitad del rosario se escuchó un golpe seco dentro del interior de la caja. Todos se quedaron helados. Uno de mis tíos garraspeó y dijo que era el viento. Nadie habló más. Me acerqué para comprobarlo y puse la mano sobre la madera. Sentí que vibraba, como si algo respirara dentro. Al final, el incidente se pasó por alto y logré ver a la gente ya tranquila. Todos empezaron a irse antes de medianoche.
Yo decidí quedarme con Julián hasta el amanecer. No queríamos dejar sola a la difunta. Mientras vigilábamos, él me contó que antes de que su madre muriese y mientras estuvo enferma, alguien tocaba su ventana cada noche. Dijo que el sonido era igual a piedritas chocando contra el cristal. Y que varios días, a la mañana siguiente, había encontrado cuentas de rosario a los pies de su ventana. Mientras mi primo me contaba esto, de repente las velas parpadearon. El aire se volvió espeso. Se oyeron pasos lentos en el pasillo. Aunque la puerta principal estaba cerrada, sentí el impulso de abrir el ataúd para asegurarme, pero Julián me gritó que no lo hiciera. Cuando el reloj marcó las 3, la silla del rincón se movió sola. El rebozo cayó al suelo, doblado con cuidado, como si alguien se hubiera levantado. Quise pensar que era el sueño, pero el corazón me latía tan fuerte que el sonido se mezclaba con el de los pasos. Me armé de valor y miré el ataúd. La tapa estaba abierta. Me acerqué solo un poco, lo suficiente como para ver de reojo, y parecía que dentro no había nadie. Las velas seguían ardiendo y parpadeando de repente. Una estaba con la llama como curvada, como si una ráfaga de viento la doblara. Curiosamente, la misma que chorreaba cera en diagonal. Los golpes empezaron a retumbar desde las paredes. Luego desde el techo, luego en el piso, como si la casa entera se cerrara sobre nosotros. Afuera no se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, ni perros. Julián comenzó a rezar sentado, mientras yo, alarmado, miraba en todas direcciones de pie. Entonces noté que el rezo de mi primo estaba mal. Las palabras le salían al revés. Me di cuenta que repetía ad nerfo, ad nerfo, ad nerfo, una y otra vez. En el espejo del comedor se reflejaban 3 personas: Julián, yo y la tía detrás, sonriendo, con la boca cerrada, pero los dientes visibles bajo la piel gris, como traslúcida. En general, su rostro parecía el de una Catrina, grotesca y sonriente. Intenté correr hacia la puerta, pero no abrió. Estaba trabada. No supe en qué momento, pero el rebozo del suelo de repente me tropezó cuando quise buscar otra salida. Lo tenía envuelto en los tobillos. Caí de bruces. Grité el nombre de mi tía. Desde el ataúd vacío, una voz ronca respondió: Todavía falta uno. El eco se me metió en el pecho como un frío punzante. Me arrastré. Tomé una vela encendida y la lancé contra el altar. La cera se derramó sobre las fotos. El fuego iluminó la pared, y ahí vi lo imposible. Detrás de la foto de la difunta había otra, la mía, enmarcada, con cinta negra cruzando una esquina. Elvira Hernández, nacida en 1987, sin fecha de muerte. Grité. Las llamas corrieron por el mantel y por las flores secas. Julián intentó alcanzarme, pero el rebozo se tensó y me jaló hacia la parte del cuarto donde estaba el cuerpo. Dentro solo se escuchó un suspiro largo, profundo, como si alguien exhalara después de mucho tiempo. Lo último que escuché fue mi exhalación acompañando la otra, y mi vista se nubló mientras veía el lugar arder por completo. Luego, silencio. Cuando los vecinos entraron al amanecer, encontraron el ataúd cerrado, limpio, sin señales de fuego. En la tapa, grabados en la madera, había 2 nombres: Consuelo, y debajo, el nombre de su sobrino. La gente del pueblo, confundida y al no tener cuerpo que velar, empezaron a recoger todo. De entre las cosas que recogían, una silla quedó vacía frente al altar. Sobre el asiento, doblado con mucho cuidado, estaba un rebozo limpio, esperando al siguiente. Cuando llegan estas fechas, recordamos que Halloween y el Día de Muertos no solo celebran la muerte, la invocan. 3 historias, 3 advertencias de lo que ocurre cuando el velo se abre y las almas cruzan sin pedir permiso. Si esta noche escuchas pasos, murmullos o un suspiro que no puedes explicar, no te asustes. Tal vez solo significa que, por un instante, los muertos encontraron el camino de regreso. Si tienes una historia que contarnos, escríbenos en narracionesnegras@gmail.com. Tu experiencia podría ser parte de nuestro próximo episodio. Danos like, suscríbete al canal y acompáñanos, porque el miedo nunca descansa.
Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.